Bienvenidos a mi canal, soy Carlos Lorita y esta es la sección de Aprender Cine o Cine Técnico. En el día de hoy vamos a ver los filtros de cine. Venga, vamos a ello. Bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando del color, de todo lo que suponía dentro de una producción, así que os dejo por aquí un vídeo y lo veis, lo podéis ver antes o después de este vídeo sin problema. Y hoy vamos a ver lo que es los filtros de color y la narrativa que se deriva de estos filtros de color, según por supuesto las producciones en las que estemos, obviamente. Esto es siempre así, ¿no? Como siempre, vamos a definirlo, vamos a pasar a comentarlo y por supuesto vamos a ver algún ejemplo. Bueno, las definiciones como siempre las extraigo del blog, además de otras fuentes en las que en este caso me he basado, ¿no? Y nos dice así: los filtros y luz de cine usados también en fotografía son filtros que se aplican a toda la imagen con el fin de expresar algún sentimiento o algún estado en concreto. Es decir, nosotros usamos diferentes colores para expresar lugares, estados de ánimo o mundos de fantasías con el fin de que el espectador pueda introducirse mejor en la historia que se está contando en cuestión. De aquí se definen, por supuesto, muchos estereotipos que vemos que, por supuesto, no habría que tener en cuenta en el mundo real. Por ejemplo, cuando nos muestran un México caluroso o cuando nos muestran un filtro azul en la Antártida. Obviamente sabemos que en la Antártida hace frío, no nos hace falta que nos muestren un filtro azul. O cuando nos muestran un filtro amarillo en España, por ejemplo, o un filtro gris o azul en el Reino Unido. De esto se deriva un estereotipo, pero obviamente en el Reino Unido no es todo gris o azul, hay mucho color. Lo que pasa es que pues esta fama que tienen de esos días grises, de ahí se deriva ese estereotipo. Todos estos filtros forman parte de eso, de la narrativa audiovisual, y lo que hacen es reforzar a los actores y a los escenarios que se presentan en las producciones, obviamente, como acabamos de comentar. Lo hacen en la mayoría de los casos aplicando este tipo de estereotipos que acabamos de comentar. Por ejemplo, nosotros tenemos que narrar un desierto, pues obviamente nos vamos a ir a colores naranja, aparte de que nuestra ropa, como dijimos la semana pasada, nuestra ropa pues vaya en colores blancos, en colores naranja o en colores marrones, en colores tierra, ¿vale? Esto es, bueno, pues lo más lógico. Nosotros si tenemos que mostrar un mundo de fantasía, por ejemplo, nos vamos al Señor de los Anillos, bueno, pues a los elfos los mostramos con armaduras doradas, con azules de lo que podría representar el mundo místico, ¿no? Y con tez muy blanca, ¿no? Y luego con un halo, por supuesto, de glow o este filtro, podríamos llamarlo, también que es un filtro neutro, pero que nos muestra como una especie de neblina que al final, bueno, pues nos muestra como un mundo idílico o como un mundo de recuerdo, ¿no? Aunque el mundo del recuerdo se asocia al vintage, a los marrones o al blanco y negro, ¿vale? Como veis, pues cada filtro o cada expresión o cada estereotipo tiene su propio filtro o su propio look, ¿vale? Nosotros también podemos desarrollar, bueno, pues el look vintage, que nosotros automáticamente, si nosotros nos ponemos un look vintage, pues ya parece que estamos en el pasado, ¿vale? Si nosotros ponemos un look en blanco y negro, parece que estamos recordando. Si nosotros nos ponemos un look frío y tenemos los guantes, pues nos pasamos a lo que es la Antártida. Y si nosotros tenemos un look marrón o un look beige, ¿vale? Y nosotros tenemos manga corta y encima hacemos así, bueno, pues ya estamos en un desierto, podemos estar en México, en un desierto, en el sur de España, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en realidad así de sencillo son el mundo de los filtros y el mundo de los looks, ¿vale? Lo podéis llamar como queráis porque, bueno, últimamente se están llamando mucho como looks, pero al final son filtros de fotografía que siempre se han utilizado, o bien en rodaje o bien en la fase de postproducción. Nos da lo mismo. Hoy en día normalmente, como tenemos esta grabación digital o este cine digital, lo que hacemos es llevarnos la imagen pues lo más clean posible, lo más neutral posible y luego aplicarlos en postproducción. ¿Por qué? Porque al tener o al grabar de manera RAW o de manera logarítmica, al final luego en postproducción podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Y antes de pasar a cómo aplicar los filtros, como digo siempre, like si os está gustando, suscribiros, campanitas, redes sociales, muchísimas cosas en las redes sociales, y decidme aquí si conocíais, bueno, pues el tema este de los filtros, qué filtros conocíais o habéis fijado alguna vez de este tipo de filtros en diferentes películas, qué películas os ha gustado más con respecto a la aplicación de filtros. Bueno, todas estas cosas me las podéis poner por aquí en la caja de comentarios y ahora sí, vamos a ver cómo se aplican los filtros.
Bueno, como digo, los filtros se pueden aplicar o bien en la fase de rodaje a la cámara en sí o en la fase de postproducción. Normalmente hoy en día con el cine digital, como he dicho, todo se aplica en postproducción y todo se aplica más o menos en la fase de talonaje, que también os dejo un vídeo por aquí. Esta fase de talonaje es la corrección del color, básicamente, ¿vale? Y bueno, pues es cuando el colorista pues empieza a darle forma en torno al color a toda la producción según la narrativa que queremos aplicar, ¿vale? Bueno, tenemos al colorista, director de fotografía y director, y empezamos a aplicar toda esta corrección de color, ¿no? Empezamos a indicar, bueno, pues que en ciertas escenas hay que enfatizar ciertos tipos de narraciones según nuestros filtros, ¿no? Bueno, pues aquí necesitamos más calor. Bueno, pues el colorista va y aplica pues colores más cálidos, por ejemplo. Aquí necesitamos más frío. Bueno, pues el colorista va y aplica colores más fríos o, digamos, enfría los colores que ya nos vienen de ese rodaje, ¿no? Además de esto, por supuesto, se aplica siempre la saturación, la luminosidad, el contraste, bueno, y otros parámetros que lo que hacen es, pues eso, terminar de corregir ese color aplicando esa narrativa o esos filtros narrativos y bueno, el color que convenga en cada una de las escenas. Eso ya dependiendo, por supuesto, de cada una de las producciones en las que coloreamos o en las que aplicamos tanto la psicología del color, como vimos en el vídeo anterior, como la psicología del color en el ámbito de los filtros o como los filtros. Por ejemplo, cuando nosotros queremos reflejar que, por ejemplo, es de noche y hemos rodado de día, aplicamos la noche americana, ¿no? Aquí os dejo un vídeo también de la noche americana. Cuando nosotros estamos rodando en el Polo Norte, no hace falta irte al Polo Norte a rodar. Nosotros podemos rodar en un escenario tanto interior como exterior y luego aplicar ese filtro azul o ese filtro frío que nos da la sensación de que estamos en el Polo Norte. Por supuesto, eso reforzado con que los actores llevan su abrigo, llevan sus guantes y bueno, llevan una serie de elementos que nos hacen pensar que estamos allí. De la misma manera, si nosotros tenemos un personaje que esté en bañador y con un ambiente amarillento, podemos estar o bien en el sur de España, en el Mediterráneo, o bien podemos estar en California, ¿no? Aunque el Mediterráneo siempre tira un poquito a ese amarillo azul, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, básicamente lo entendemos. En ese sentido podríamos estar en una playa, ¿vale? Aunque incluso si rodáramos en un pantano perdido en España, ¿no? O en Europa, no tiene por qué estar en España, ¿no? Del mismo ejemplo tenemos también esos filtros grises que nos dan pues países como Bélgica, países como Reino Unido, países como Alemania, Noruega, que no nos da un filtro azul, un filtro frío del Polo Norte, pero sí nos da un aspecto más grisáceo, ¿no? Más plomizo, ¿no? Como en realidad por allí llueve o nieva mucho, pues nos da esa sensación, o nosotros queremos dar esa sensación. Al final estamos convirtiendo esto en un estereotipo, como digo, ¿vale? Bueno, también tenemos el ejemplo del desierto. Nosotros podemos utilizar esos beige, esos colores tierra, para mostrar que estamos, por ejemplo, en el Sahara, o en el Kalahari, me da igual, en cualquier desierto o en cualquier parte de África o en cualquier parte también a lo mejor del sur de España o bueno, pues cualquier zona así más desértica. De la misma forma, también para estar en la jungla podemos reforzarlo mucho con esas tonalidades verdes, ¿vale? Y así funciona el mundo de los filtros. No hay mucho secreto en torno al mundo de los looks o los mundos de los filtros, pero sí hay secreto de cómo y cuándo usarlos, que yo creo que digamos que es el kit de toda la cuestión. Y nada, vamos a la conclusión. Bueno, la conclusión la hago de tanto de la psicología como de los filtros. El color es súper importante. El color debe acompañar a toda narrativa, ¿vale? Es una herramienta muy potente que puede expresar acciones, lugares, enfatizar o crear estereotipos y por supuesto debe de estar en la escenografía, en la ropa, en el diseño de producción, en todo y por supuesto con el acting refuerza mucho la narrativa del film, la narrativa que nosotros queremos expresar al espectador con nuestras producciones en sí, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, like, suscribiros, campanita, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!